Como hemos hablado en otros vídeos, el poder de nuestra mente es más poderoso de lo que imaginamos. Muchas veces nuestro propio cerebro nos puede hacer creer una realidad que puede ser diferente para otra persona, pero la sentimos de una manera por nuestras creencias o por cómo lo imaginamos. En este vídeo hablaremos sobre el efecto placebo, lo que es y cómo se utiliza en la medicina, y también hablaremos del contrario del placebo, el llamado efecto nocebo. Quédate aquí para aprender mucho más. ¿Qué es el efecto placebo? El efecto placebo es un fenómeno en el que una sustancia, tratamiento o intervención inerte o sin ningún valor terapéutico aparente, produce un efecto positivo en la salud o bienestar de una persona, simplemente porque el paciente cree que está recibiendo un tratamiento efectivo. En otras palabras, el efecto placebo es el resultado de la percepción subjetiva de un paciente de que se está realizando un tratamiento real, y no de los efectos objetivos de la sustancia o tratamiento en sí. El efecto placebo se ha estudiado en una amplia variedad de afecciones médicas, desde el dolor crónico hasta los trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. En general, los estudios sugieren que el efecto placebo puede ser bastante poderoso, aunque su efectividad puede variar según la afección específica y otros factores. Se cree que el efecto placebo funciona al activar el sistema de recompensa del cerebro, lo que a su vez puede liberar sustancias químicas como los opiáceos endógenos que ayudan a aliviar el dolor y mejorar el estado de ánimo. Es importante tener en cuenta que el efecto placebo no es una cura en sí misma, sino una herramienta que puede ayudar a mejorar la eficacia de otros tratamientos médicos. Los médicos a menudo aprovechan el efecto placebo al utilizar técnicas de comunicación efectivas y brindar una atención cuidadosa y personalizada a los pacientes. Sin embargo, también es importante tener precaución al usar el efecto placebo y asegurarse de que los pacientes no reciban tratamientos inapropiados o peligrosos debido a la creencia en un efecto placebo. Ejemplos de cómo se ha utilizado el efecto placebo. El efecto placebo ha sido ampliamente utilizado en estudios científicos y médicos para evaluar la efectividad de nuevos tratamientos y medicamentos. Uno de los ejemplos más conocidos es el estudio del tratamiento del dolor de cabeza con aspirina. En este estudio, un grupo de pacientes recibió aspirina real y otro grupo recibió una píldora falsa, placebo. El grupo que recibió la píldora falsa informó de una disminución significativa en su dolor de cabeza, demostrando la efectividad del efecto placebo en el tratamiento del dolor. Otro ejemplo notable es el uso del efecto placebo en los ensayos clínicos para evaluar nuevos medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer. En algunos casos, los pacientes reciben una combinación de tratamiento real y placebo. Los pacientes que reciben el placebo a menudo informan una mejoría significativa en sus síntomas, incluso cuando no reciben tratamiento real. Este efecto puede ser muy beneficioso para los pacientes, ya que puede mejorar su calidad de vida y su capacidad para lidiar con la enfermedad. Además, el efecto placebo también ha sido utilizado en estudios de cirugía. En un estudio, los pacientes con dolor de rodilla recibieron una cirugía real o una cirugía falsa, placebo. Los pacientes que recibieron la cirugía falsa informaron de una mejoría significativa en su dolor de rodilla, lo que sugiere que el efecto placebo también puede ser efectivo en el tratamiento de problemas físicos. Discusión sobre el poder de la mente en la medicina. La mente es una herramienta poderosa que puede influir en nuestra salud y bienestar de maneras sorprendentes. Muchos estudios han demostrado que los pensamientos y las emociones pueden afectar nuestra fisiología y desencadenar respuestas en nuestro cuerpo. La meditación, la visualización y la hipnosis son solo algunas de las técnicas que se han utilizado para aprovechar el poder de la mente y mejorar la salud de las personas. En algunos casos, el poder de la mente puede incluso superar la eficacia de algunos tratamientos médicos convencionales. Por ejemplo, en un estudio de pacientes con dolor de espalda, aquellos que recibieron un tratamiento con placebo obtuvieron una reducción significativa del dolor, incluso más que los que recibieron un tratamiento médico real. Esto muestra el poder de la mente para influir en nuestro cuerpo y nuestra percepción del dolor. También hay ejemplos de personas que han sido curadas de enfermedades graves, como el cáncer, a través del uso de técnicas como la meditación y la visualización. Aunque esto no significa que debamos abandonar los tratamientos médicos convencionales, sí demuestra que la mente puede ser una herramienta poderosa en nuestra búsqueda de la salud y el bienestar.
El poder de la mente para influir en nuestra salud y bienestar es un tema fascinante que continúa siendo objeto de investigación. A medida que aprendemos más sobre cómo la mente y el cuerpo interactúan, podemos aprovechar mejor este poder para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar en general. Efectos secundarios negativos del placebo y cómo evitarlos. A pesar de los muchos beneficios que puede tener el efecto placebo en ciertas situaciones, también hay algunos posibles efectos secundarios negativos que deben tenerse en cuenta. Uno de los mayores riesgos es que los pacientes puedan confiar demasiado en el efecto placebo y no buscar un tratamiento médico adecuado. Si una enfermedad o condición médica no se trata adecuadamente, puede empeorar y causar problemas de salud más graves. Además, si se usa el efecto placebo en lugar de un tratamiento médico necesario, se puede perder tiempo valioso en la identificación y tratamiento de la verdadera causa del problema de salud. Otro riesgo es que los pacientes puedan experimentar efectos secundarios negativos debido a la toma de medicamentos innecesarios o a la realización de procedimientos médicos innecesarios. Esto puede ocurrir cuando los pacientes reciben un tratamiento placebo en lugar de un tratamiento médico real. Incluso si el efecto placebo funciona para aliviar los síntomas de un paciente, no está tratando la causa subyacente del problema, lo que puede llevar a problemas de salud a largo plazo. Para evitar estos efectos secundarios negativos del efecto placebo, es importante que los pacientes y los médicos sean conscientes de la naturaleza del efecto placebo y cómo puede influir en la percepción del paciente sobre su condición médica. Los pacientes deben ser educados sobre el efecto placebo y cómo puede afectar su salud, y se les debe alentar a buscar un tratamiento médico adecuado para cualquier problema de salud. Los médicos también deben ser conscientes de la naturaleza del efecto placebo y considerar cuidadosamente cuándo y cómo utilizarlo en el tratamiento de sus pacientes. Con una comprensión adecuada y un uso responsable, el efecto placebo puede ser una herramienta valiosa en la atención médica. Controversias éticas del uso del efecto placebo en la medicina. El uso del efecto placebo en estudios médicos y en la práctica médica plantea una serie de cuestiones éticas que deben ser abordadas cuidadosamente. En algunos casos, el uso del placebo puede ser considerado engañoso e inmoral, especialmente si se utiliza en ensayos clínicos en los que los pacientes no tienen acceso a ningún tratamiento activo. Además, el uso del placebo puede generar un efecto negativo en la relación médico-paciente, ya que puede hacer que los pacientes pierdan la confianza en su médico si descubren que les han dado un tratamiento sin efecto real. Sin embargo, en otros casos, el uso del efecto placebo puede ser justificado, especialmente cuando se trata de estudios de investigación que buscan comparar la eficacia de diferentes tratamientos. En estos casos, se debe garantizar que los pacientes sean completamente informados sobre el uso del placebo en el estudio y se les dé la opción de participar o no en él. Además, es importante destacar que en algunos casos, el efecto placebo puede ser beneficioso para los pacientes, incluso si saben que están recibiendo un tratamiento sin efecto real. Algunos estudios han encontrado que el simple acto de recibir atención médica y ser escuchado puede tener un efecto positivo en la salud y el bienestar de los pacientes. El uso del efecto placebo en estudios médicos y en la práctica médica plantea cuestiones éticas complejas que deben ser abordadas cuidadosamente. Aunque el uso del placebo puede ser considerado engañoso en algunos casos, en otros puede ser justificado y beneficioso para los pacientes. Por lo tanto, se debe garantizar que se informe adecuadamente a los pacientes sobre el uso del placebo y se respete su autonomía y capacidad de tomar decisiones informadas sobre su tratamiento médico. Investigación sobre el efecto placebo y la comprensión de la mente y cuerpo. Los científicos están llevando a cabo nuevos estudios para comprender mejor cómo funciona y cómo puede aplicarse para mejorar la salud y el bienestar. Algunas investigaciones se centran en la neurobiología del efecto placebo, tratando de identificar los cambios en el cerebro que ocurren cuando alguien experimenta el efecto placebo. Además, los científicos están tratando de determinar cómo se puede utilizar el efecto placebo de manera efectiva en la práctica médica. Algunos están explorando cómo se puede mejorar la comunicación entre médico y paciente para maximizar el efecto placebo. Otros están investigando cómo se puede integrar el efecto placebo con tratamientos médicos convencionales para mejorar los resultados. También hay investigaciones en curso sobre el efecto placebo en poblaciones específicas, como niños y personas mayores.
Los científicos están estudiando cómo se puede aplicar el efecto placebo en estos grupos de manera efectiva y ética. El efecto nocebo. El efecto nocebo es el opuesto del efecto placebo, lo que significa que puede causar efectos negativos en la salud de una persona. Al igual que con el efecto placebo, el efecto nocebo es un fenómeno en el que la creencia de una persona en algo puede afectar su cuerpo. En este caso, la creencia de que un tratamiento o sustancia será perjudicial puede provocar una respuesta física negativa, incluso si el tratamiento o sustancia en sí misma no es perjudicial. El efecto nocebo es un área de investigación en constante evolución en la psicología de la salud. Se ha demostrado que la expectativa negativa puede aumentar la percepción del dolor, la fatiga y otros síntomas físicos en pacientes con diversas condiciones médicas. Incluso puede disminuir la efectividad de los medicamentos reales. Una forma de prevenir el efecto nocebo es mediante la educación del paciente. Al explicar los posibles efectos secundarios de un tratamiento y asegurarles que estos efectos secundarios son temporales y no dañinos, se pueden disminuir las expectativas negativas. Además, al alentar al paciente a tener una actitud positiva y optimista, se puede reducir la probabilidad de que el efecto nocebo tenga un efecto negativo. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.